No sé si hasta aquí tengan como alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces la idea es que tengamos como esta noción de que siempre hay una mediación y les decía que en la filosofía o en el acercamiento, de hecho, a básicamente cualquier cosa, está esta mediación. Les ponía, por ejemplo, el caso de tomar una materia en la facultad, pero en el caso particular del Renacimiento, por ejemplo, pasa algo muy curioso porque solamente en la facultad se le dedica un semestre a estudiar la filosofía del Renacimiento. Si ustedes ven los planes de estudio, por ejemplo, de la UAM, básicamente pasan de la Edad Media a la modernidad. Si ven los planes de estudio de, por ejemplo, de Acatlán, a pesar de que es de la UNAM, pasan igual de la Edad Media a la modernidad. Incluso en el SUA, en filosofía, en la facultad, el Renacimiento no tiene ahí como un lugar, ¿no? Alguna vez me tocó dar una ponencia en alguna otra universidad fuera de aquí y pasaba exactamente lo mismo, ¿no? El Renacimiento no existía en su plan de estudios, pasaban de la Edad Media a la modernidad y su Edad Media era una Edad Media medio extraña, ¿no? Entonces es bien interesante porque el hecho de que nosotros tengamos o de que en esta facultad sí haya un lugar privilegiado para el Renacimiento no es gratuito, no es porque esté ahí de por sí, sino que tiene que ver con ciertos factores políticos incluso, de planes de estudio, etcétera, y que tienen que ver con algunas gestiones o algunos esfuerzos que hizo determinada gente para que en el plan de estudios hubiera Renacimiento, ¿no? Y nosotros pudiéramos estar hablando ahorita de esto, porque si no estaríamos hablando quizá de Derrida o de Deleuze o de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, eh, el punto es entonces que difícilmente estos acercamientos son neutros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé la carrera, bueno, yo no sé cómo entraron ustedes a la carrera, pero uno entra todo menso a la carrera, no sabe qué pasa. Y entonces, pues yo estaba haciéndome de libros de filosofía y entonces una vez, eh, caminando por algún lugar, vi un libro un diccionario de filosofía. Y entonces me quedé viéndolo y mi papá que iba conmigo me lo compró. Y yo compré ese diccionario de filosofía ingenuamente, ¿no? Lo compré pensando que era pues un diccionario de filosofía, los diccionarios deberían ser objetivos, ¿no? Pero no. Eh, es un diccionario de filosofía de Mario Bunge, no sé si ubican a Mario Bunge, que es filósofo argentino que se murió este año, me parece, y que tiene una línea como muy analítica, por así decirlo, muy pegada a la filosofía y la ciencia, y en su diccionario se nota mucho eso. Y no solo, bueno, y aparte era un personaje controvertido, porque lo que hacía era que despreciaba abiertamente ciertos temas y decía, esas son como, ¿cómo decirlo? Esas son cosas que no valen la pena, entonces, no. Entonces, si uno busca, por ejemplo, la entrada de destino en este diccionario de filosofía de Mario Bunge, se encuentra con que sí hay una entrada que dice destino, pero dice no existe tal cosa. Y es todo lo que dice sobre el destino. Uh-huh. Evidentemente para ese momento ya uno más o menos, o yo me di más o menos cuenta de que eh, algo estaba mal con este diccionario o que algo no cuadraba ahí, porque justamente no tiene como esta carga eh, teórica, ¿no? Muy bien definida y que va a centrarse como en algunos puntos y al mismo tiempo va a dejar de lado otros, ¿no? Me pasó también una vez, así como ya en historias familiares, que tengo una tía que me regala libros. Y justo cuando entré a la carrera también me regaló un tomo de historia de la filosofía, que no tengo idea de dónde sacó, pero su historia de la filosofía era una historia de la filosofía marxista. Uh-huh. No sé por qué, pero luego siempre me regalaba libros marxistas porque yo estudiaba filosofía. Uh-huh. Entonces ahí hay como no sé, como esta visión de las tías de tú estudias ahí, debes leer estas cosas, ¿no? Y entonces, seguramente si
yo hubiera leído esa historia de la filosofía sin haber leído otra cosa y sin haber tenido ningún otro acercamiento a la filosofía, mi enfoque o mi marco teórico hubiera estado influido de cierta manera por esa visión, que no es neutra, por supuesto, ¿no? Porque aparte, la selección, bueno, la traducción y el prólogo y todo lo hizo Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, que tiene como cierta o mucha carga marxista, ¿no? Y pasa básicamente con cualquier cosa, ¿no? Les ponía el ejemplo hace unos semestres que si uno trata de acercarse, por ejemplo, a un periodo como la conquista en México, no tendrá la misma visión si uno lee la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, a que si uno lee la visión de los vencidos de León Portilla. Básicamente los dos tratan sobre un mismo periodo, pero los dos tienen visiones completamente diferentes, ¿no? Y la visión que tiene León Portilla, por ejemplo, es eh, consciente abiertamente. El título lo dice, no es como la visión de los vencidos, no es el mismo marco por el que te asomas, por el que lo haría un soldado español del siglo XVI, sino es otro marco, ¿no? Que no voy a decir que es mejor o peor, sino simplemente es otro. Uh-huh. Y hay que ser un poco como conscientes de esto, ¿no? Igual no sé cómo les haya ido, por ejemplo, en filosofía del lenguaje, pero yo no sé cuántas veces tomé filosofía del lenguaje, pero cuando tomaba filosofía del lenguaje con Erika Linding, leíamos a Saussure y cosas de estas. Y una vez tomé con otro profesor español que no recuerdo cómo se llama, pero leíamos cosas súper analíticas que no tenían nada que ver con Saussure, ¿no? Entonces, es como otro ejemplo de cómo ahí está presente este marco eh, teórico, ¿no? Y les digo, esta cosa siempre va a estar y es bien curioso y parece que no tiene nada que ver con la clase, pero lo relacionaré en algún momento, porque parece que ese marco teórico es algo así como unos lentes que nos ponemos y que nos permiten ver ciertas cosas, pero nos ciegan ante otras, ¿no? Y es algo así como estas posibilidades de, ay, ¿cómo lo llamaban? Este, ay, se me fue, Kant, como estas condiciones de posibilidad del conocimiento, que están como aquí y no te las puedes quitar, y eso determina como todo lo que llega a tu cabeza, por así decirlo, muy básicamente, ¿no? Entonces, les decía que más bien pues, en esta clase, o en esta segunda clase que tiene que ver con cuestiones un poco más metodológicas, quisiera que, o quería que fuéramos un poco más conscientes de estas cosas. Uh-huh. Y también les decía que justamente el tema de esta clase y el acercamiento que tenemos en esta clase tiene que ver con un interés hacia la filosofía del Renacimiento de corte más bien platónico, ¿no? Y eh, como por ciertos autores, como Ficino, como Bruno, como Campanella, y no por otros como Maquiavelo o no sé, algún otro que se les ocurra. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería retomar o comentar un poco a partir de estos videos y algunas cositas que se me quedaron. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Es como el momento. Recuerden que esta sesión es como más bien como para platicar, tener comentarios, aunque ya me pasé hablando yo la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Sí, Armando. Yo tenía una pregunta Sí. justamente sobre esto que nos explicabas de la carga teórica de las teorías. Uh-huh. Eh, y digamos, al suscribir o preferir una línea de interpretación sobre otra, alguno de los motivos por el que suscribimos tal y no la otra sea por los efectos de la teoría, efectos que, por ejemplo, si retomamos una visión de la filosofía de la ciencia sobre el Renacimiento, podemos encontrar efectos específicos de esta tradición.
que no vamos a encontrar en una visión, por ejemplo, mágica o hermética de estos mismos autores. Y quería justamente preguntarte si es posible así discernir de qué manera podemos abordar todos los momentos históricos, en específico el Renacimiento, viendo hacia dónde podemos llevar los efectos de las cargas teóricas de cada línea de interpretación. Mm, Supongo que sí se puede hacer, o sea, como ser completamente conscientes y discernir y decir, voy a ver este punto desde aquí y no desde otro, pero también creo que eso debe ser bastante complejo, ¿no? Porque eso supondría conocer como el periodo o tener un acercamiento más bien como completo, ¿no? Eh, entonces, no sé, creo que es complicado y a lo mejor uno lo puede hacer una vez que ya recorrió como un cierto trecho. Entonces, no sé si eso se puede hacer desde el principio y decir, voy a elegir esta línea porque esta línea me va a llevar para acá. Porque muchas veces el acercamiento, a menos que tengas como mucha suerte y que todo el mundo sea muy consciente de todas estas cuestiones metodológicas, el primer acercamiento puede ser como, eh, pues, no sé, o sea, puede ser no consciente, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, respondiendo un poco concretamente a la pregunta, creo que sí se podría como hacer, sí se podría como elegir por dónde te vas a acercar en función de qué esperas, pero eso requiere como una visión un poco más como panorámica. No sé si contesto bien o si hay como algo que quede volando. Ujú. Bueno, Armando dice que gracias, porque no sé si su audio está ahí como muerto. Ujú. Ujú. Entonces no sé si hay como alguna otra cosa, ¿no? Y es como bien complicado. Me acuerdo que tengo a alguien en Facebook que no sé quién es porque no usa su nombre real, que fue alumno de Priani cuando yo era adjunto de Priani y publica como cosas neoplatónicas y raras. Y una vez me mandó un mensaje preguntándome, espero que no sea ninguno de ustedes, me mandó un mensaje preguntándome, me dijo, oye, Oscar, ¿cuáles son los principales autores renacentistas que uno tiene que leer para entender el Renacimiento? Y entonces yo le decía que eso era como muy complicado, porque decir que tal o cual autor es el fundamental en un periodo ya supone como esta carga teórica, ¿no? Como este marco por el que te asomas. Uh-huh. O sea, si yo me asomo al Renacimiento desde la filosofía política, seguro no voy a leer a Bruno, o no a Ficino, o no con tanta, o no le voy a prestar tanta importancia como lo haría con Maquiavelo, o con Campanella, o con Moro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tuviera como esta visión del acercamiento a la filosofía política o al renacimiento desde la filosofía política y me hubieran hecho esa pregunta, diría, pues claro, Maquiavelo, hay que leer a Maquiavelo y todos tenemos que leer a Maquiavelo. Pero en realidad pues no es tan sencillo, ¿no? Es como si yo les dijera ahora cuál es el autor o el filósofo más importante de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto, su respuesta variaría en función de un marco teórico, ¿no? Puedo decir, claro, por supuesto que es Wittgenstein, ¿no? Pero alguien puede decir, no, es alguien más, ¿no? Entonces, porque siempre está ahí. Entonces, sí se puede hacer como este discernimiento y decir, es este lado y este no, pero se debe tener como una cosa más panorámica, por así decirlo. ¿Mm? ¿Alguien más tiene como alguna otra cosa? Mm. Me acordé de un meme que, bueno, es que ya hay memes de las clases en línea, entonces lo subiré al grupo de Facebook ahora que nos desconectemos. Ujú.
Bueno, entonces no sé si hay como más preguntas, pero la idea de esta clase, o de este par de clases que eran como introductorias, era un poco eh, como plantear el problema y más o menos ver por dónde vamos a entrar, porque no podemos entrar por todos los lados posibles, ¿no? Les comentaba que estas dos sesiones eran un poco más en cuanto a tema y metodológicas, y lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase ya es revisar propiamente ciertos textos que tienen que ver como con la imagen del mundo. Pero, ¿quieres decir algo, Emiliano? Sí, lo que pasa es que estaba pensando cómo formular la pregunta sin que suene como de modo acusatorio, porque no es el punto, pero ya que conversabas, o bueno, que ya que mencionabas esta idea de que hay que tener como claras las mediaciones y todo eso, o bueno, que es como lo deseable, eh, yo te iba a preguntar, como mero dato curioso y como con un poco de importancia metodológica, ¿cuál fue tu criterio, digamos, para decidir que la carga del curso iba a estar como más hacia cierto platonismo o cosas así? Por ejemplo, ¿cómo decidiste tú que, por ejemplo, que Maquiavelo no era como tan ad hoc a la imagen del mundo, ¿no? O cosas así, Sí, digamos, por poner un claro. ejemplo. Esa era mi pregunta. Sí, creo que es una buena pregunta porque, aunque no está hecha como en tono acusatorio, está señalando como justo el punto, ¿no? Eh, un poco lo que contaba en algunas otras cosas es que la elección del marco teórico muchas veces tiene como ciertos componentes ideológicos detrás y a veces tiene componentes ideológicos tan banales como que me gusta ese tema y no otro, ¿no? O como que cuando eh, yo me acerqué al Renacimiento me gustó más Bruno que Maquiavelo y por eso doy ahora más Bruno y no Maquiavelo, ¿no? Entonces, digo que es como una buena pregunta porque eso muestra o me hace mostrar que justamente la elección del tema del curso y de la línea del curso no es o pretende ser objetiva o absoluta, ¿no? Por supuesto hay una carga ahí en la que se reflejan tanto mis intereses como las cosas que conozco y las cosas que he leído y las cosas que me gustaría desarrollar. Y un poco lo que hago en las clases es justamente tratar de explorar cosas que a mí me hubiera gustado tomar en la carrera, ¿no? Hacer como un curso que a mí me satisfaga y en ese sentido pues ahí está como mi carga, ¿no? ¿Por qué decidí como este tema? Porque creo que es importante en función de las cosas que yo he leído, que conozco, que me han influido, que veo, que creo que hay ahí, y no pretendo que sea como en absoluto objetiva, ¿no? O que sea lo más importante el Renacimiento, sino es un punto bien concreto y de nuevo lo más que puedo decir es que hay que ser conscientes de que es así, ¿no? Ujú. No sé si es una buena pregunta, pero traté de hacerla lo más formal posible. Bueno, la respuesta, ¿no? Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, alguna clase les contaré por qué decidí dedicarme a estudiar a Bruno. Las tres tesis que tengo, bueno, las dos que ya hice y la que estoy acabando, son sobre Bruno. Y algún día les contaré por qué acabé en Bruno y no en otro autor. Y tiene un poco que ver con estas cosas que contaba en el último video, ¿no? Donde uno puede decir las cosas pasan por algo, o básicamente todo es una gran casualidad, y pues la elección de este curso o del tema del curso no es como la excepción. Ujú. Pero bueno, no sé si hay otra cosa, ¿no? Porque les contaba que lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase ya son, a ver, sí, Armando. Ah, justo ahorita se me viene a la mente una idea de, podemos llevar, digamos,
situar el argumento al lado contrario, es decir, llevar, dado que la historia está ya cargada de nuestras asunciones o de una línea de interpretación, podemos justamente utilizar esa poca claridad de qué asumimos cuando estudiamos un periodo histórico para poder llevar, digamos, para usarlo de manera ya indiferenciada, o sea, decir, hacer conexiones incluso que parecieran tontas o locas, por ejemplo, conectar el Renacimiento con eh, física contemporánea o tratar de iluminar con Bruno cosas de física de materia negra y cosas así, dado que justamente nuestro análisis ya estamos asumiendo que ya no hay una pureza, digamos, del texto, ya no hay Claro. algo que podemos construir en ese sentido. Es una buena pregunta porque de repente parece, y yo también lo pensaba antes de la clase, que lo que estoy diciendo es que no hay como una ancla objetiva, completamente objetiva, y que todo vale, ¿no? Pero no sé si sea el caso que podamos hacer como asociaciones locas en donde digamos, pues, todo se puede asociar con todo, pues porque a mí me gusta, ¿no? Y a mí se me da la gana pegar a Bruno con los chamanes de California, no sé, alguna cosa. Eh, puede que sí, puede que no, puede que sea aceptado desde cierto marco, puede que no lo sea aceptado, eh, pero creo que en una como visión de la historia o del acercamiento que tenemos a un periodo como este, si bien tenemos como una apertura, también tenemos que decir que eso no quiere decir que perdamos el rigor metodológico, ¿no? Eh, si se acuerdan, lo que les pedía un poco en las entradas para la evaluación era que relacionaran algo de la clase con cualquier otra cosa que se les ocurriera, siempre y cuando fuera posible como hacer una conexión coherente, ¿no? Yo podría hablar un poco de Bruno y del infinito en Bruno y relacionarlo con la materia negra o con la expansión del universo. Y puede que funcione o puede que no, siempre y cuando yo tenga como una línea clara y argumentos sólidos como para conectarlo, ¿no? Porque algo que vamos a ver después es que del hecho de que dos cosas separadas en el tiempo y en las que media una ruptura en la imagen del mundo, no necesariamente están influenciadas o interconectadas una con otra por más que se parezcan. Entonces, yo puedo decir, sí, claro, Bruno ya dijo que los extraterrestres existen porque en los infinitos mundos que plantea debe haber infinitos seres. Y entonces eso podría decirme o darme para decir, claro, Bruno defendía la existencia de los aliens, ¿no? Y Bruno defendía que existía E.T. y los aliens raros de la llegada, ¿no? Se puede, pues yo digo, bueno, sí se puede, claro, o sea, yo puedo decir eso como en la borrachera y a mis amigos, ¿no? Y todo, pero de que sea relevante ya es como otra cosa, ¿no? Y ahí es donde creo que entra este rigor metodológico y el rigor argumentativo que uno no debería como perder, ¿no? A lo mejor no, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces eso depende como de la manera en que uno construya esto y lo vaya como engarzando, ¿no? No sé si contesté la pregunta o... ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, sí, me parece como una buena pregunta. Y entonces, ponía este ejemplo como de los aliens o de dos cosas que se parecen en un momento A y en un momento B del tiempo, pero que no necesariamente están interconectadas o influidas, porque pasa eso cuando en el Inter hay un cambio en la imagen del mundo. Y también por eso me interesaba mucho un tema como este, ¿no? Porque no podemos asumir que una cosa que está aquí en el Renacimiento, en un contexto bien definido, es igual a otra cosa que está acá en otro contexto como bien definido, ¿no? Puede que, aun cuando se parezcan mucho, sean en términos cunianos inconmensurables e intraducibles entre sí, por más que se parezcan, ¿no? Pero bueno, sobre eso si quieren platicamos como con más calma
con algún ejemplo concreto que vaya saliendo. No sé si haya como alguna otra inquietud al respecto. Bueno, si no, les comentaba que íbamos a empezar a revisar estos textos que empiezan a fundamentar la imagen del mundo que hay en el Renacimiento, y vamos a ir un poquito hacia atrás. Y las 2 clases que vienen nos vamos a dedicar a ver cómo estos elementos de la antigüedad y la Edad Media, así en un súper resumen condensado. Y lo que vamos a revisar va a ser un poco el Timeo de Platón, algunas cosas que se dicen en el Timeo, en acerca del cielo de Aristóteles, y comentaremos como algunas cositas de agregados neoplatónicos y herméticos, ¿no? Todo eso en 2 clases, yo sé que es mucho, pero voy a tratar como de hacerlo lo más coherente y condensado posible, y ya después iremos como al Renacimiento. Todavía no subo la lectura para la siguiente clase porque como no vamos a ver detenidamente el Timeo, no les voy a subir como el Timeo completo, o tal vez sí, pero solo escogeré como algunos pasajes para que podamos como seguir esto, ¿no? Porque es un diálogo más o menos largo, no sé si lo hayan leído, ¿no? Y bueno, para la siguiente revisaremos como algo de Aristóteles, que igual es más o menos largo, pero haré como una selección que subiré al Drive, ¿no? Entre hoy y mañana. Como de costumbre, pues haré los tradicionales videos que subiré más o menos el domingo en la noche. Ahí comentaré como algunas cosas sobre estas cuestiones del cosmos platónico y de la visión del cosmos aristotélico. Y pues ya tendremos oportunidad de platicar acá la próxima semana. No sé si haya alguna duda, alguna otra cosa, o podemos dejar por ahora la sesión y ser libres y ir a dormir, tal vez. Aunque no sé si seguramente se duermen a las 3 de la mañana como yo, porque los horarios no ayudan mucho. Bueno, pues si no hay nada, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse y cualquier cosa, pues ya saben que ahí está el Face o está el Classroom, ¿no? Entonces ahí me pueden escribir o mandarme un correo, cualquier cosa, por acá andamos. Pues vale, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, nos vemos.